Un nuevo micro de salud desde el Centro Quiropráctico Rodolfo Brambila. Rodo, un placer recibirte en el programa otra vez. Como siempre vamos a iniciar este micro recordando conceptos fundamentales relacionados con la quiropráctica y luego sí, algunas preguntas en particular que surgen de las dudas de nuestra teleaudiencia. ¿Cómo estás, Rodo? Bueno, muchísimas gracias por venir. Acá estamos de vuelta en estos micros que la gente los ve mucho, que nos ayuda, nos pregunta. Así que bueno, vamos a empezar a explicar un poquito qué es la quiropraxia para mucha gente que por ahí no sabe o no les quedan bien los conceptos y lo importante que es saber qué es la quiropraxia. Esta es una columna, que es la columna que tenemos todos, anatómicamente es igual a la que tenés vos, la que tengo yo. Está compuesta por las primeras 7 vértebras que se llaman cervicales, las 12 que vienen se llaman dorsales, las últimas 5 vértebras se llaman lumbares, después tenemos un hueso llamado sacro y coxis. La columna vertebral es todo hueso. Por dentro, que es importante esto, es la continuación del sistema nervioso, que es lo que se llama la médula espinal. La médula espinal tiene los nervios espinales, que son los que llevan los impulsos nerviosos hacia todo nuestro cuerpo. Entonces el cerebro manda todos los impulsos nerviosos por nuestra médula espinal y a través de estos nervios van a llegar a todo nuestro cuerpo. Por eso es tan importante que la columna esté en buen estado. ¿Por qué? Porque si la columna está en buen estado, todo nuestro sistema va a funcionar bien, o sea, todo nuestro organismo va a funcionar bien. Cuando hay problemas en la columna, que se generan lo que nosotros llamamos la subluxación, o sea, que una vértebra se desplaza con respecto a la otra, ¿qué pasa? Empieza a comprimir de alguna manera lo que es la salida del nervio. Esto se puede inflamar, se puede irritar, pero lo más importante, o sea, puede generar un dolor, pero lo más importante es que no pasan los impulsos nerviosos como tienen que pasar al 100% para que llegue a una parte de nuestro cuerpo para que funcione al 100%. Entonces, el objetivo que tiene la quiropraxia es corregir las subluxaciones vertebrales, o sea, la vértebra que está desplazada, ubicarla en su lugar para que biomecánicamente la columna se mueva y funcione bien y a la vez para que no esté comprimiendo ninguno de estos nervios. Acuérdense siempre que una columna en buen estado siempre va a funcionar todo nuestro organismo también perfectamente al 100%. Ese es el objetivo de la quiropráctica. ¿Cómo se logra ese ajuste vertebral? Bueno, el ajuste es lo que nosotros hacemos todos los días, que es corregir la vértebra que está desplazada. Es una maniobra con una fuerza específica, muy específica, no tiene ningún riesgo, se trabaja en una camilla especial, que son las camillas de quiropraxia. El paciente no siente dolor, a veces se puede sentir un chasquido, que es un ruido, a veces no. Y el objetivo principal es ajustar, es poner la vértebra en su lugar con respecto a la vértebra que está por arriba, que está por abajo, para que biomecánica funcione bien esa columna. Dentro de las dolencias o afecciones es muy común escuchar el tema de la hernia de disco. En principio, ¿qué es la hernia de disco? Y también, por otro lado, si la quiropráctica coopera o ayuda en estos casos. Es una pregunta que escuchamos todos los días. Hay un porcentaje muy alto de pacientes que tienen hernia de disco. Muchos saben y muchos no lo saben, ¿sí? Porque a veces una simple lumbalgia, un dolor lumbar, te puede ser ocasionado por hernia de disco, pero uno no lo sabe. Simplemente a veces se hace con un estudio, con una resonancia, se puede diagnosticar y muchas veces clínicamente uno puede más o menos darse cuenta si hay una hernia de disco. La hernia de disco, para que lo entiendan bien, siempre con esta columna se puede explicar bien. Si vos, acá donde se ve esto rojo es una hernia de disco. El ejemplo más claro es viéndolo, ¿no? Los discos intervertebrales son los que están entre medio de cada cuerpo vertebral. La función de estos discos es justamente de una almohadilla, de que estos cuerpos vertebrales que son huesos no rocen hueso con hueso para que no se genere una artrosis. ¿Qué pasa cuando se lesionan las paredes de este disco? En el medio del disco encontramos una parte que se llama núcleo pulposo. El disco tiene un 80% más o menos de agua y cuando se lesiona una de las paredes se produce lo que es la hernia, ¿sí? Se sale el núcleo pulposo hacia afuera y ahí se produce la hernia. ¿Y por qué las hernias de disco por lo general duelen mucho? Porque aprietan o comprimen el nervio espinal que sale directamente de ese lugar. La quiropraxia lo que hace es corregir las vértebras subluxadas, lo que ya hablamos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La columna biomecánicamente va a trabajar mejor. Uno dice, corrige la hernia de disco. No, nosotros acomodamos la columna. Al acomodar la columna y trabajar mejor la columna, siempre se beneficia en lo que es una hernia de disco, en la parte biomecánica. El paciente se va a mover mejor, se va a sentir más libre para moverse y por supuesto que le ayuda mucho al paciente a la sintomatología también. Para acercarnos al consultorio, ¿debemos esperar a tener algún dolor, alguna molestia, tener alguna patología? A su vez, ¿quiénes pueden venir? ¿Tienen que ser derivados por otro? O sea, ¿cómo es desde el momento en que decidimos venir a cuidar la salud de nuestra columna y por ende la de todo nuestro cuerpo? ¿Qué necesitamos para eso? ¿Necesitamos estar recomendados por otro profesional, tener algún dolor, alguna enfermedad? La mayoría de los pacientes vienen por recomendaciones de
otro paciente, la mayoría. También tenemos derivaciones de profesionales médicos, colegas, pero lo importante es que la quiropraxia se la pueden realizar cualquier persona, ¿sí? Hay muy pocas contraindicaciones, o sea que todas las personas y de todas las edades se pueden hacer quiropraxia. Las contraindicaciones son muy relativas, prácticamente son muy pocas, ¿no? Ya que tiene que haber una fractura, tiene que haber algún tumor óseo, algunas artritis muy avanzadas ya deformante, pero en la mayoría de las personas se puede realizar quiropraxia. La forma de venir, simplemente pueden venir sacando el turno y nada más, sin derivación de nadie, ¿no? Es así. Mucha gente viene pensando que esto es algo mágico, que viene acá y listo, se les aparecen todos los problemas que tienen. No. Se hacen planes que se llaman planes de cuidado de la columna. Es muy difícil resolver a veces problemas que vienen de muchos años en una sesión. Así que bueno, se hacen planes que se lo explican bien cuando vienen acá. Se lo va explicando lo que necesita y cuántas veces tiene que venir. Y lo importante es entender que después se hace un mantenimiento. Una vez que la persona dice, el mantenimiento significa que la columna se va a seguir subluxando en algún momento. No es que uno lo acomodó y listo, ya está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un mantenimiento. Después hacer el plan de cuidado de todo. Hablando con el profesional le va a explicar bien y él le va a decir cómo sigue todo, ¿no? Imagino que por el uso mismo del físico algunas personas deben tener que justamente estar más atento a estos controles, a las sesiones, por ejemplo, deportistas, personas que trabajan mucho con su cuerpo y hacen fuerza física también. Sí, la columna es afectada por la mayoría de las personas. La quiropraxia se le hace en los países más desarrollados, se le hace a los deportistas de elite, se le hace al oficinista que está 8 horas, se le hace al que trabaja en la construcción, que hace mucha fuerza. O sea, todas las personas tienen afectada la columna, ya sea por malas posturas o por mala fuerza. No siempre por mala fuerza. La gente piensa que solamente se afecta la columna cuando uno levanta pesado. No, muchas veces tiene que ver con las posturas y la mayoría de los casos tiene que ver mucho con las posturas, las malas posturas que tenemos en el día a día, ¿no? ¿Qué cooperación le pedís a los pacientes para que tu trabajo dentro del consultorio no caiga en saco roto, por decirlo de alguna manera, desde el momento en que se van de acá? Bueno, eso depende de la actividad de cada uno. Se charla, se explica qué es lo que el paciente hace, se le informa sobre medidas preventivas de la columna, cómo levantar algo pesado, cómo sentarse, si están sentados en una computadora, a la altura de la computadora, o sea, un montón de cosas, de informaciones en los que hacen deporte. Si por ahí yo detecto que hay un músculo debilitado, se le enseñan ejercicios como para fortalecer ciertos tipos de músculos que le van a ayudar a dar estabilidad a lo que uno está acomodando y corrigiendo en la columna. Es importante entender lo que ya expliqué, ¿no? Que la columna maneja todo nuestro organismo, no solamente venir cuando uno tiene un dolor, ¿sí? La mayoría de los pacientes viene cuando hay dolor, pero es importante después, una vez que uno corrige el dolor, venir solamente para que la columna funcione bien, y al funcionar bien la columna va a funcionar bien todo nuestro organismo. Por ende, nuestro organismo siempre va a estar mejor cuando la columna está bien. Bueno, Rodo, como siempre, gracias por recibirnos. Invitamos a todos a que cuiden la salud de su columna y por ende, como decíamos, de todo su cuerpo en general. Visitándote en el consultorio quiropráctico, tenemos acá el Centro Quiropráctico Rodolfo Bramila, es el nombre. Y también, bueno, los otros lugares, las otras locaciones donde te pueden encontrar y vías de contacto en general. Bien, muchísimas gracias por venir. Y bueno, yo estoy acá en Crespo, en Sarmiento 1372. El teléfono es 4078-292 y el celular 156-204-378. Cualquier información que necesiten pueden llamar, sin ningún compromiso se consulta y se charla tranquilo.